9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.3 en Mérida. Onda 105.1 en Margarita. El día martes 9 de enero, varios sujetos armados y encapuchados tomaron las instalaciones del canal de televisión de Ecuador TC e incluso interrumpieron una transmisión en vivo para amenazar a los conductores y los trabajadores que se encontraban en el estudio. Entre los periodistas se encontraba José Luis Calderón, quien fue amenazado durante la transmisión mientras pedía encarecidamente a la policía que por favor se retiraran del lugar por órdenes de los delincuentes. Escuchemos el momento en el que ocurre esta situación. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya toda su policía! ¡Que se vaya! ¡Que se mueren todos! ¡Muestren la voz! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Toma la cámara! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Dile que tenemos bomba. Y esta. José Luis está en línea. José Luis, te agradezco mucho que te hayas tomado el momento para conversar con Venezuela a propósito de lo que ha ocurrido el día martes 9 de enero, mientras te encontrabas transmitiendo allí dentro del estudio donde habitualmente ustedes hacen la transmisión en vivo. ¿Cómo te encuentras en este momento? Muchas gracias. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con quién tengo el gusto? Shirley Muchas Barnaghi, gracias, un ¿cómo abrazo. estás? Y a quienes escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, precisamente una semana y un día después de lo ocurrido, considero que muchos, me incluyo, estamos recién procesando esta situación que ocurrió, algo inédito en nuestras vidas, una experiencia que espero ningún otro ecuatoriano o latinoamericano tenga que volver a pasar o experimentar por la situación contradictoria, una situación que atentó contra nuestra integridad psíquica y mantuvo una constante amenaza hacia nuestra integridad física. Entonces, definitivamente que sí nos están en estos momentos al grupo que experimentó esta situación. En mi caso, yo me encuentro en un periodo de reflexión, porque justo el momento en que se suscitaron los hechos caóticos, yo ya había solicitado un receso o el goce de vacaciones que fue autorizado. Entonces, el jueves empezaba ese goce de vacaciones, el pasado jueves. Y estoy en estos momentos realmente en un momento en un instante, en un periodo en el que estoy también reflexionando sobre los acontecimientos ocurridos y qué decisiones debo tomar en mi vida. Actualmente Ecuador es un escenario bélico, podríamos decir. Se vive un conflicto bélico interno. La gente ha vuelto a su cotidianidad, ¿no? Pero en medio de una situación desconcertante, ¿no? Tensa, estamos realmente desempeñando nuestras actividades. Sí. Adelante. José Luis, ¿cómo irrumpieron estos delincuentes en un canal de televisión y llegar incluso al estudio donde estaban ustedes transmitiendo en vivo? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Los hechos inmersos, vuelvo a definir, pero en este caso ya en cuanto al aspecto de lo que sucedió en la irrupción en el medio de comunicación, también definirlo como algo que no tiene precedente alguno. Nos sentíamos seguros hasta el martes 9 de enero en nuestro reducto. Los peligros están afuera, pero creíamos estar sanos y salvos en el sitio donde nosotros hacemos nuestro trabajo, es decir, procesamos la tarea de comunicar. Ocurrió a eso de las 2:10 de la tarde, luego de la jornada de almuerzo, el noticiero estaba al aire, estaba presentándose cuando escuchamos ruidos en los pasillos o gente gritando, corriendo en los pasillos del medio de comunicación.
lo que hicimos ante lo que aún no entendíamos, la magnitud del hecho, la trascendencia que podía tener, la repercusión que podía tener ante nuestras vidas, con dos colegas, en mi caso, con dos colegas, buscaron refugio. En un primer momento, tan solo atender a nuestro instinto de supervivencia, creer en ese instante también que se trataba de un hecho aislado o de un simple reclamo de alguien o una pelea entre un grupo de personas. Buscamos un refugio y consideramos que el baño del área de redacción del noticiero de la empresa, del medio de comunicación, podíamos escondernos, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo sin conocer a ciencia cierta de lo que pasaba. Entonces estuvimos ahí unos 10, 14 minutos en lo que creíamos, en el sitio donde creíamos era nuestro escondite, cuando aprovechamos para llamar a familiares y a la policía para que intervengan. Luego de que pasó ese tiempo de 10 a 14 minutos, los captores descubren el sitio donde estábamos escondidos, dos colegas y yo, dos mujeres que ya estaban deshechas emocionalmente y bajo amenazas nos obligan a salir de lo que creíamos era nuestro escondite. Es ahí donde descubrimos que se trataban de individuos encapuchados, gente muy joven, completamente armada, con armas largas, cortopunzantes, uno portaba un machete, carabinas, e incluso uno también tenía en sus manos un arma de tipo militar, pistolas, revólveres, una amenaza constante, y bajo esa amenaza nos condujeron hacia el estudio donde quedó anclada la señal. Y junto con otros colegas, compañeros, ya nos mantuvieron en condición de rehenes. Ese instante cuando uno de los captores, el numeroso grupo de individuos, entre ese grupo de terroristas, alguien gritaba: queremos un interlocutor, queremos un presentador, un interlocutor. Y me reconocen como una persona, un profesional visible del medio de comunicación. Yo laboro hace 23 años en la empresa, en PC Televisión. Soy periodista realmente de calle, de estar en la búsqueda de información, en el oficio de contar historias. Y empezó esa dinámica que ustedes han observado y que ha dado la vuelta al mundo, alrededor del mundo, precisamente en el que los tipos querían trasladar un mensaje, insistían en un mensaje. Incluso uno de ellos portaba un celular con una videollamada en curso y me obligaron a interactuar con esa persona en medio del caos, de la situación de agobio, y reconozco tan solo que esa persona detrás de esa llamada era alguien de edad madura por su tono de voz, porque también estaba encapuchada. El individuo lo único que hizo fue elevar palabras altisonantes, soeces, insultos, pero nunca me comunicó el pretendido mensaje que vociferaban. En eso se interrumpió esa comunicación en medio de la situación contradictoria que estaba suscitándose, y empezó esa situación en la que me colocan un explosivo en el bolsillo de la chaqueta, me apuntan con una carabina en el cuello, tenía armas por doquier, mis compañeros lamentando lo que estaba sucediendo, rogando por su vida, padres y madres de familia que no creían que iban a retornar a sus hogares. El único mensaje claro ya tan solo fue que si la policía intervenía, ellos nos iban a matar, que si la policía ingresaba, iban a eliminarnos. Entre los captores gritaban también: hay que matar a uno, hay que matar a uno. Y realmente sí, una completa afectación a la condición anímica de quienes estaban a mi alrededor. Mi postura tan solo fue, y me lo preguntan, de calma, de confiar que la situación iba a pasar, y la inmediata intervención de la Policía Nacional, de los equipos élite de la Policía Nacional. ¿Qué pensaste, José Luis, en ese momento? No como profesional, como en lo personal, ¿no? Tal como expreso. Personalmente, mi aspecto corpóreo, sensitivo,
sensorial, cognitivo y sensorial, era de guardar en cierta forma una compostura, mis manos al descubierto, en un ademán de ruego, de sosiego, para que ellos sepan que no somos una amenaza, que no lo éramos. Al contrario, estábamos ahí muy asustados y en mi caso muy pendiente de convertirme en ese interlocutor, de escucharlos, qué es lo que pretendían, por qué estaba sucediendo aquello y qué querían comunicar en medio de toda esa situación contradictoria. No pensaba en nada más. Ahora fíjate, José Luis, ¿qué ha llevado a Ecuador hasta este punto, no? Le estaba leyendo que al menos hasta el 2017, Ecuador tenía una de las tasas de inseguridad más bajas de la región. ¿Qué cambió como para que hubiese y exista tal impunidad que unos delincuentes ingresen a un estudio de televisión, amenacen y azoten a los periodistas que están allí, sin ningún tipo además de pudor de hacerlo en una transmisión en vivo, ¿no? Un poco entendiendo la magnitud, como para llegar a hacer eso, ¿no? Hasta qué punto pues sienten que hay una impunidad tal como para presentarse, por así decirlo, irrumpir en un estudio de televisión y someter a los presentadores para enviar un mensaje, entre comillas. Son las ahora consideradas agrupaciones de índole terrorista que enviaron o buscaron enviar un mensaje claro, el único mensaje que podemos leer, de que lo único que se trató es imponer el caos, la desorganización, amenazar a un grupo de habitantes y decirle al gobierno que está por encima de cualquier orden constituido y de las normas que se impongan para que regrese la tranquilidad y el orden entre la población, la tranquilidad entre la población. Esto realmente rebasó el límite en cuanto a la vinculación que existía entre grupos antes considerados, grupos antes considerados tan solo pandillas o agrupaciones delictivas que en una ambición desmedida en cuanto al consumo y comercialización, principalmente la comercialización de estupefacientes. Ecuador tan solo era una isla o un área de tránsito y centro de acopio para la distribución de droga hacia Centroamérica y los Estados Unidos y los mercados europeos. Pero esa ambición desmedida, estos grupos de narcoterroristas buscaron alianza con cárteles mexicanos y colombianos. Es lo que contaminó realmente a esta nación antes considerada una isla de paz. La permeabilidad también entre fronteras, en el lado sur y norte, limitamos al sur con Perú y al norte con Colombia. En Colombia aún existen trechos irregulares donde la comercialización, donde el traslado de combustible para la producción de cocaína principalmente era algo frecuente. Entonces eso fue contaminando nuestro entorno y generando que alcancen poder e incluso se conviertan en una armada de narcoterroristas. Estos grupos, antes considerados grupos de pandillas, luego grupos de delincuencia organizada, para ahora ya tener el calificativo de terroristas. En estos momentos, enfrentándose ante las Fuerzas Armadas, que ya obviamente no hay opción alguna para negociar, sino aplacar cualquier situación contradictoria a la vida y bienes de los habitantes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ecuador se convierte en un punto de interés para estas bandas, digamos, de narcotraficantes que entiendo van haciendo alianzas o hicieron alianzas, como bien comentas, con las bandas locales, ¿no? Es decir, desde tu punto de vista y como periodista, ¿cuál consideras tú que fueron quizás las fallas
en el gobierno y en los gobiernos anteriores como para que penetrara de esta manera y, bueno, prácticamente secuestrara el narcotráfico su nación? Ser muy permisivos en cuanto también a castigar con severidad a quienes estén vinculados al tráfico y comercialización de estupefacientes. Lo que dije anteriormente, reitero, la permeabilidad entre fronteras y la necesidad de establecer un ordenamiento mancomunado, porque el narcotráfico es un delito transnacional que penetró también en las altas esferas estatales. Conocimos también por una investigación de la Fiscalía General del Estado a fines de diciembre, cómo o cuánto había penetrado también en el ámbito judicial de jueces que denominaron suicidas, es decir, no por altas sumas de dinero, el narcotráfico compraba sentencias, es decir, eran capturados, pero al poco tiempo obtenían medidas cautelares o sustitutivas que les permitían nuevamente estar en las calles o en el exterior para continuar en su actividad. Ahora, José Luis, el presidente Noboa ha dicho que una de las medidas para combatir esta situación de violencia, incremento de violencia criminal dentro de su país, es precisamente construir cárceles como el modelo de Bukele, ¿no?, en El Salvador. El modelo de Bukele tiene el apoyo de una buena parte de la población de El Salvador, pero también grandes cuestionamientos a la violación o presunta violación de derechos humanos bajo ese modelo, ¿no? ¿Cuál es la posición de los ecuatorianos con respecto a este tema? Primero, los ecuatorianos estamos cansados de lo que está ocurriendo y de la amenaza latente frente a nuestra vida y bienes. No podemos salir en paz en estos momentos. No es posible estar o departir o hacer vida comunitaria porque en cualquier momento podríamos enfrentar una amenaza armada y que afecte nuestras vidas, nuestro entorno. Definitivamente que los ecuatorianos esperamos una reacción inmediata. Explico luego que, en mi punto de vista, copiar modelos es importante, sí, y de lo que o qué tipo de medidas o planes ha implementado el gobierno salvadoreño, pero su entorno es muy diferente al de Ecuador. Por ejemplo, hacemos la comparación de que en El Salvador o en Centroamérica en general, se lidian con pandillas o grupos con una reacción muy diferente a lo que existe en Ecuador. Es posible copiar modelos e implementarlos. Es necesario y urgente, y lo tiene planteado el gobierno del Ecuador, de construir una nueva infraestructura carcelaria. La principal cárcel de Ecuador está en pleno sector urbano, rodeado de un área industrial y residencial en el norte de Guayaquil, podríamos decir. Entonces, sí es ya una prioridad sacar las cárceles, principalmente del entorno urbano. ¿Cuánto afecta aquello? ¿Cuánto realmente ha traído? ¿Qué grado de repercusión hacia numerosos grupos de habitantes? Es un plan que se gestaría de aquí en un año. O sea, estamos realmente todavía expectantes de lo que pueda suceder. Y ante una situación que es una constante amenaza, realmente ya muchas vidas se han perdido, es por ello el decreto de estado de conflicto bélico interno, en el que hay que actuar, hay que someter, y ya no hay un lugar para la negociación. Hay voces que respaldan lo que es el papel de los derechos humanos, el respeto y garantías a la vida, pero se han perdido vidas humanas. Gente inocente ya no ha podido regresar a sus hogares y reencontrarse con sus seres queridos. Creo que ya no hay lugar para pensar en una situación así, sino realmente en que retorne la tranquilidad en la población.
José, regresemos a, bueno, lo que es tu trabajo. Como bien sabes, nosotros no estamos acostumbrados a ser los protagonistas de la noticia y lamentablemente te tocó en esta oportunidad. Definitivamente, eso es Sí. lo que ocurre. Busco canalizarlo también porque a lo largo de 23 años de oficio he sido un contador de historias, una persona que expecta hechos que Mm. influyen en nuestra cotidianidad para trasladarlos, canalizarlos, pero nunca como un protagonista. Y es algo que también me tiene muy sorprendido esto. Ahora, ¿te planteas regresar de nuevo? ¿Tienes temor de regresar a ese estudio? Hay temor, no, como ser humano, no oculto el miedo que existe y a incluso cuán afectada está mi familia Ujú. y que está a la expectativa también de que tome decisiones acertadas en cuanto a mi devenir, sería mi porvenir dentro de la profesión. Comunicadores seremos. El oficio de contar historias la llevamos consigo y el oficio de ser periodistas principalmente ya es un estilo de vida. Y es por ello que me sorprende tanto a dónde hemos llegado, a qué punto de que el periodista se convierta en el protagonista de la noticia Ujú. aquí en nuestro país. Actualmente, José Luis, puedes salir sin protección después de lo ocurrido. ¿Puedes salir a la calle sin protección? No tengo protección alguna o Mm. garantía alguna para el pleno ejercicio de mi tarea y principalmente como individuo o ser humano, peor aún. Mm. Tengo que decirlo. Salgo, he tenido que hacer mis actividades, aunque en estos momentos estoy en un periodo de receso, pero con mucho temor. Observo a todos lados, hay gente, bueno, que me otorga muestras de respaldo, de ánimo, de motivación. Sin embargo, sí, considero que el acecho es constante, aún lo veo así. El equipo, ¿no? Porque tú no has podido todavía regresar, estás en tu receso, pero hay un equipo que sí continuó. ¿Cómo se han ido retomando las labores y el antes y el después, ¿no? De ese noticiero, después de lo ocurrido. Sé que los únicos mecanismos de protección y seguridad van a buscar fortalecer la condición anímica de la persona. Ujú. Entonces, lo que conozco es que están otorgando asistencia psicológica y también en cuanto a que entregar información sobre qué mecanismos de seguridad o planes podemos adoptar ante una situación de riesgo. ¿Y cómo te encuentras tú después de esto, en este momento que estamos conversando? Anímicamente afectado, lo tengo que confesar. Trato de estar bien, igual, con una buena condición anímica, ¿no? Principalmente es un replanteamiento constante Mm. a mi interior, una labor diaria, una semana y un día después llegan a mí ese tipo de todo lo que viví, cada una de las situaciones que experimenté y buscaré canalizarla. Es una tarea diaria que creo que voy a enfrentar. Al final, José, te pedían los delincuentes que la policía se retirara, pero ¿cómo lograron ustedes salir de esa situación ilesos? Sé que hubo heridos en la planta, ¿no? Pero afortunadamente no hubo bajas. ¿Cómo lograron ustedes salir de esa situación? La Me- policía organizó una Ujú. tarea de intervención y rescate, lo hizo de manera muy profesional. Nos dimos cuenta también cuán preparados están los equipos de élite de la Policía Nacional, que son quienes intervinieron. Ujú. Ellos en un principio realizaron disparos al área donde estábamos, un área hermética, un estudio de televisión donde quedó anclada la señal, pero al escuchar también la súplica de quienes estábamos en medio de esa refriega, porque los terroristas o captores empezaron a disparar, buscaron responder ante la intervención policial,
cesaron los disparos por parte de la institución policial y mantuvo la distancia hasta que ya lograron imponer el orden, el control. Los fascinerosos o encapuchados, en ese instante, al ver ya el número de policías también que intervenía, el plan o la forma en que se estaban organizando para evitar cualquier o una mayor afectación en el entorno, se escondieron, buscaron escondites. En ese instante fue que ya después de una hora prácticamente, casi una hora en el que busqué un refugio con mis 2 colegas, nos encontraron, nos movilizaron en condición de rehenes al estudio, hubo una amenaza constante, se dio esa dinámica de interacción que ha dado la vuelta al mundo. Han de haber transcurrido unos 45 minutos, una hora prácticamente, hasta que la policía ya nos tranquilizó su presencia y nos condujo al exterior del medio de comunicación a un lugar seguro, e iba rescatando al resto del personal y deteniendo a los terroristas que habían buscado esconderse, habían procurado encontrar sitios donde evitar ser capturados. En total hubo más de 10 detenidos e incluso con antecedentes por asesinato y tenencia y comercialización de drogas. Mucha gente en el exterior, al ver esta situación, los considera inexpertos a los que irrumpieron en el medio de comunicación, pero ya nos damos cuenta de cuán peligrosos eran, Sí. porque había algunos que tenían realmente ya un prontuario criminal e incluso por asesinato. Yo tengo que despedirte, José Luis. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este testimonio, desafortunado realmente, pero afortunadamente sobreviviste para contarlo y estaremos pendientes de ojalá tu regreso, que esa sea tu decisión de seguir contando las historias y seguir haciendo tu trabajo en donde no seas el protagonista como te tocó en esta oportunidad. Que lo haré y muy posiblemente sea en otro entorno quizás, pero actualmente el que existe una solución a esta situación caótica que vivimos es incierto. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. José Luis Calderón, presentador del canal TC Guayaquil, fue secuestrado por la banda delictiva mientras estaban en la transmisión en vivo en Ecuador. 7:37, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024.